Familia, esta es nuestra última charla de una serie que yo he disfrutado muchísimo. Le pusimos Instrumento Escogido. Esta serie, por si hubiera alguien que no nos ha acompañado en las pláticas anteriores, esta serie se basó en la historia de un hombre en la Biblia llamado Saulo de Tarso. Un hombre que por un tiempo de su vida vivió dominado por una fuerza espiritual muy grande que lo controlaba a él. Saulo estaba resentido. Eso lo dijimos la primera semana. Pero Dios tenía planes poderosos para él. Y por esa razón, a pesar de estar resentido, Saulo un día fue alcanzado por Jesús. Literal, la tierra fue visitada por el cielo en esa ocasión. La buena noticia fue que Saulo respondió a la visita del cielo abriendo su corazón al Salvador y él manifestó un arrepentimiento genuino, cambiando el rumbo de su vida por completo. A partir de allí, Saulo inició un proceso de sanidad. Dios empezó a tratar con él y a sanarlo. Dios fue renovando su mente y fue purificando su alma hasta que fue completamente sanado. Pero una vez que Saulo fue sanado, estaba listo para esta última fase del proceso, que es enviado. Saulo estaba listo para ser enviado. Dios tenía un plan bien establecido para él. Número uno, alcanzar a este hombre aunque estuviera resentido. No importa la condición en la cual él se encontraba, Dios quiso alcanzarlo. Y luego sanarlo para posteriormente enviarlo a sanar a otros. Y esto nos enseña, familia, que a Dios no le asustan nuestros pecados. Tú y yo pudiéramos parecer una persona ingobernable, difícil, resentida, pero a Dios no le asusta nuestra condición. A Dios no le asustan nuestras tendencias. A Dios no le asustan nuestras preferencias actuales o nuestros problemas de carácter, porque finalmente Dios va a pasarnos por un proceso de sanidad para prepararnos para que tú y yo podamos cumplir sus propósitos. Dios va a pasarnos por ese proceso de sanidad y luego nos va a enviar para sanar a otros. Dios está acostumbrado a tratar con personas llenas de dolor en su corazón. A Dios no le da asco tratar con el corazón corrupto. A Dios no le da asco tratar con un corazón contaminado. Al contrario, lo que Dios siente es compasión por las personas. Así que si alguna persona al día de hoy se siente que tal vez está demasiado sucio, porque a lo largo de su vida ha experimentado o se ha enredado en diferentes situaciones que en tu opinión te descartan de que Dios pueda amarte, quiero que sepas que no es así. Si tú consideras que por la maldad de tu corazón o por tu historia o por tus pecados Dios te mira con rechazo, quiero decirte que no es así. Dios te ama y Dios quiere salvarte. Dios quiere tratar contigo porque quiere usarte. La semana pasada dijimos que Dios puede hacer la obra de sanidad por sí solo, pero Dios ha escogido hacer esa obra de sanidad a través de la iglesia. Fuimos muy claros en eso. En el caso de Saulo, aunque Dios lo alcanzó directamente, Dios quiso usar a un discípulo llamado Ananías para iniciar el proceso de sanidad que Saulo necesitaba. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 10 al 15. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, y aquí está el propósito,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías no se sentía seguro de ir a hablar con Saulo porque él sabía que Saulo era un hombre lleno de resentimiento y eso lo volvía un hombre muy peligroso. Ananías sabía que Saulo había hecho mucho mal a personas que buscaban y seguían a Dios. Pero Dios amaba a Saulo. Y además de amarlo, Dios sabía que Saulo sería útil a sus propósitos. Por lo tanto, Dios insistió con Ananías y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo sé que tú le tienes miedo, yo sé y tienes derecho y tienes razón de sentirte así, pero yo tengo un propósito para ese hombre. Así que ve, ora por él e inicia en su vida el proceso de sanidad. Familia, el mundo está lleno de personas resentidas. El mundo está lleno de personas dolidas, rotas en su interior, así como se encontraba Saulo de Tarso. Es más, aquí entre nosotros, en este auditorio, tal vez hay alguien que se encuentra resentido por algunas situaciones que le han ocurrido en su vida. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que se siente dolido, que está roto en su corazón, porque a lo largo de su vida le han acontecido muchas situaciones dolorosas. Hey, todos hemos pasado por algo así. Dios no quiere abandonar a nadie en su resentimiento y en su dolor. Dios no quiere abandonarte a ti en tu resentimiento y en tu dolor. Dios quiere alcanzar a cada ser humano con su amor y gracia. Pero para alcanzarlos, Dios envía a sus discípulos, a los que estén dispuestos a abrazar ese llamado. Y a veces los discípulos como Ananías se resisten un poco, pero Dios va a insistir. Porque Dios tiene gente esperando para ser alcanzada por Él a través de los discípulos que respondan al llamado de Dios. El plan de Dios no termina con llenar iglesias de gente sanada. Lo que Dios quiere hacer es que esos sanados que están en las iglesias sean enviados, como Ananías lo fue, a un mundo que está lleno de gente resentida como Saulo. Dios quiere alcanzarlos y cuando son alcanzados, el ciclo vuelve a empezar. Dios alcanza a esa gente resentida y los trae a su pueblo para pasar por un proceso de sanidad y luego los envía para alcanzar a otros. Lo que Dios ha hecho contigo desde que tú llegaste a Él no es solo para que quede ahí en tus memorias. Lo que Dios ha hecho contigo desde que tú llegaste a Él básicamente busca detonar un proceso de sanidad que debe terminar en que tú alcances a otros. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu vecindario. Dios quiere usarte a ti. Por eso te alcanzó, aunque estabas resentido, dolido, quebrado, roto por dentro. Te alcanzó. Te trajo a su pueblo, inició en ti un proceso de sanidad, porque lo que Dios quiere es enviarte a rescatar a otros y traerlos al camino de Él. En todos lados hay gente resentida. En todos lados hay gente dolida, rota, que necesita el amor de Dios y la gracia de Dios. Pero el asunto es que alguien debe ser ese instrumento escogido para ir a rescatarlos. Y todo esto me hace considerar esta verdad central que quiero compartir contigo el día de hoy. El resentido se vuelve instrumento escogido cuando después de ser alcanzado y sanado, está dispuesto a ser enviado. Lo voy a repetir. El resentido se vuelve instrumento escogido cuando después de ser alcanzado y sanado, está dispuesto a ser enviado. A ver, repítalo conmigo cuando cuente 3. Aquí va a estar en la pantalla. 1, 2, 3. El resentido se vuelve instrumento escogido cuando después de ser alcanzado y sanado, está dispuesto a ser enviado. Eso lo aprendemos en la historia de Saulo. Él estaba resentido, pero fue alcanzado y sanado por Dios. Ahora tenía que estar dispuesto a ser enviado.
La historia de Saulo nos deja varias lecciones al respecto de los planes de Dios para nuestra vida. Número 1. Dios tiene planes para nosotros, aunque nosotros tengamos nuestros propios planes. Eso es impresionante. Saulo tenía sus planes muy bien armados. Saulo tenía un plan y también tenía todos los documentos en orden para llevar a cabo ese plan. Fíjate lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Dice, vino al sumo sacerdote. ¿Quién? Saulo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo tenía un plan. Y Saulo hizo todos los preparativos para que ese plan se pudiera llevar a cabo. Saulo consiguió las autorizaciones, los documentos para eso. Saulo ya tenía sus planes bien trazados, pero Dios también tenía planes para Saulo. Dios le dijo esto a Ananías, le dijo en el versículo 15, ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya sabía de antemano qué es lo que quería hacer con Saulo, aunque Saulo tuviera sus planes bien preparados. Y aunque Saulo no se imaginaba ni sabía nada, Dios ya tenía planes preparados para él. Los planes de Saulo eran seguir persiguiendo cristianos y encerrarlos en la cárcel. Saulo estaba seguro de que eso era lo que él tenía que hacer, pero Dios tenía sus propios planes para él. Y por eso le salió al encuentro y lo alcanzó. Para Dios no es ningún problema que tú y yo ignoremos sus planes por ahora. Para Dios no es ningún problema que tú y yo tengamos nuestros propios planes por ahora. A lo mejor tú ya tienes tus planes bien trazados para tu vida. Quiero que sepas nada más que en el momento justo Dios te va a mostrar lo que Él quiere hacer contigo. Y te mostrará la razón por la cual naciste y la razón por la cual te alcanzó. Y en ese momento tú tendrás que elegir si sigues por tu propio camino, si sigues con tus propios planes o si por el contrario decides seguir el camino que Dios ha trazado para ti desde antes de que tú nacieras. Quizá alguien el día de hoy aquí entre nosotros se encuentra en esa lucha interior, entendiendo ya que Dios tiene un plan para ti, pero a lo mejor tú te estás aferrando a tus propios planes. Mi consejo es ríndete de una vez a los propósitos de Dios y persigue los planes que Dios tiene para ti. Los planes que Dios tiene para ti siempre son mejores que tus propios planes. La historia de Saulo nos enseña eso. En primer lugar, que Dios tiene planes para nosotros, aunque nosotros tengamos nuestros propios planes. En segundo lugar, la historia de Saulo nos deja ver también que Dios tiene planes para nosotros, aunque nosotros tengamos nuestras propias luchas. Eso es algo muy interesante. Porque muchas veces, cuando tú y yo pensamos en el llamado y en ser usados por Dios, muchos nos descartamos a nosotros mismos porque pensamos, ¿cómo Dios va a usarme así como estoy si yo tengo muchísimos problemas? Si yo estoy batallando con un montón de situaciones. Pero la historia de Saulo nos enseña que aunque tú y yo tengamos problemas, aunque tú y yo estemos luchando con situaciones emocionales o con rencores muy fuertes, Dios tiene planes para nosotros. En la primera charla dijimos que Saulo vivía dominado por el resentimiento. La historia lo dice así, Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Saulo tenía un problema muy grave. Saulo estaba en una condición de mucho rencor. Él respiraba amenazas y muerte, pero aún así Dios tenía planes para él. Porque las batallas de los seres humanos no son un impedimento para ser considerados en los planes de Dios.
Dios sabe que todo mundo estamos batallando con algo. Dios sabe que tú y yo luchamos todos los días con algunas situaciones, con algunas adicciones, con algunos miedos, con algunos temores, con ansiedad, con distintas situaciones. Pero no importa con lo que tú y yo estemos luchando, Dios todavía tiene planes para nosotros a pesar de que tú y yo tengamos nuestras propias luchas. Tú podrías estar dominado ahora mismo por un resentimiento. Tú podrías estar luchando con otro tipo de situaciones el día de hoy, pero en la mente de Dios, Él te considera a ti un instrumento escogido. Para Dios no es ningún problema que tú tengas tus propias luchas, porque solo es cuestión de tiempo, de proceso, de sanidad, para que comprendas poco a poco, paso a paso, los planes que Él tiene para ti. Y en su momento tú estarás listo. Y Dios hará todo aquello que pensó hacer en ti y en mí. No pienses que porque hoy te sientes frágil y vulnerable ante ciertas situaciones, no pienses que porque hoy te sientes débil ante algunas situaciones, Dios se va a detener en tu vida. Al contrario, Dios seguirá tratando contigo. Dios está tratando contigo ahora mismo y va a seguir tratando contigo y te va a seguir pasando por un proceso, porque lo que Dios busca es prepararte para enviarte, para usarte, para sanar a otros en este mundo. A lo mejor todavía no te repones de algunas pérdidas. A lo mejor aún no te repones de algunas situaciones. A lo mejor tú piensas, pero ¿cómo Dios va a usarme a mí si yo todavía no me recupero del duelo que estoy viviendo? Dios te considera parte de sus planes, un instrumento escogido aunque tengas tus propias luchas, porque Dios está tratando contigo de antemano. Así es. La historia de Saulo también nos enseña que Dios tiene planes para nosotros, aunque los demás no comprendan los planes de Dios. Esto está muy interesante. Lo voy a repetir. Dios tiene planes para nosotros, aunque los demás no comprendan los planes de Dios. Eso lo vemos en la historia de Saulo. Las personas que nos rodean podrían no alcanzar a ver lo que Dios pretende hacer con nosotros, tal como le ocurrió a Ananías y a Saulo. Dios quería hacer algo con Saulo y Ananías no consideraba que esto era una gran idea. A Ananías no le parecía una buena idea ir a ministrar a Saulo ahí a su casa. Ananías pensó que quizá Dios estaba cometiendo un grave error en esta idea de que fuera a orar por él. Versículos 13 y 14 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya a orar por él? ¿Estás seguro que quieres que vaya a ministrarlo? Mira, hay muchos rumores alrededor de este hombre. Capaz que sale todo esto contraproducente. Versículo 14, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Para Ananías, ir a ver a Saulo no era una buena idea. Cuando Ananías evaluaba la situación, él pensaba que Saulo no estaba en condiciones de recibir visitas de cristianos, menos para ser considerado a una posición de ministerio. Pero Dios insistió con Ananías y le dijo, versículo 15, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira, Ananías, tal vez en tu evaluación de las cosas él no califica para esta posición. Tal vez en tu evaluación de las cosas él no llena los requisitos para esta función, pero yo lo considero un instrumento escogido independientemente de lo que tú piensas de él. Dios ya sabía lo que quería hacer con Saulo antes de que Saulo lo supiera, y antes de que Ananías lo supiera, y antes de que la iglesia de Damasco lo supiera. Dios ya tenía sus planes para él.
Ananías no alcanzaba a vislumbrar lo que Dios quería hacer a través de Saulo, pero Dios ya tenía todo determinado. Esto me enseña que Dios ya sabe lo que quiere hacer contigo y conmigo, aunque tú y yo todavía no lo sepamos. No lo sabes tú, menos lo va a saber tu esposa o tu esposo, pero Dios ya lo sabe. A veces los pastores y los líderes de una iglesia no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer con una persona, pero Dios ya lo sabe. En este caso estaba sucediendo así. Ananías no quería ir a orar por Saulo, no quería ir a visitarlo. Ananías no podía considerar que Saulo pudiera estar dentro de los planes de Dios para un proyecto tan valioso como este. Pero Dios sabía lo que quería hacer. Ahora yo te digo a ti, si tú sientes que personas a tu alrededor no alcanzan a apreciar el llamado que Dios está poniendo en tu vida, si tú sientes que personas a tu alrededor no alcanzan a percibir lo que Dios quiere hacer contigo, si tú sientes que personas alrededor de ti no valoran lo que Dios ha depositado sobre tu vida, no te enojes con esas personas. No te frustres si de momento no entienden lo que Dios quiere hacer contigo. Respeta a esas personas, hónralos, no tomes esta falta de comprensión como algo personal, no consideres su resistencia a lo que Dios quiere hacer contigo como algo personal, no es así. Nadie sabe todo lo que Dios planea hacer contigo, solo Dios. De repente hay esposos que sienten que su esposa no comprende el llamado que Dios tiene para ellos. Y a lo mejor tú quieres de verdad dar el todo de ti, invertir tu tiempo, tus recursos, pero a lo mejor tu principal obstáculo es tu propia familia. Tu esposa, tus hijos no comprenden tu llamado. O a lo mejor hay una esposa aquí que está viviendo esta misma situación. Tú quieres entregarle todo a Dios, servirle a Él con todo tu corazón, pero tu esposo y tus hijos no comprenden la pasión que hay en ti. No te enojes, no les tomes a ellos ningún rencor, no les tomes esto como personal. Simplemente todavía no entienden todo lo que Dios está pretendiendo hacer contigo. Y sabes, esa resistencia es parte de lo que Dios va a usar para prepararte a ti. Dios ya tenía un plan para Saulo, aunque Ananías no lo sabía, ni Saulo lo sabía, ni la iglesia lo sabía. Todo esto está en esta historia. Además de esto, la historia de Saulo nos enseña algo muy valioso también. Dios tiene planes para nosotros y nos prepara a lo largo de toda nuestra vida. Lo voy a decir de nuevo. Dios tiene planes para nosotros y nos prepara a lo largo de toda nuestra vida. Saulo fue preparado por Dios a lo largo de toda su vida para llegar a ser un día el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos. La preparación de Saulo para el ministerio no empezó el día que él se hizo cristiano. La preparación de Saulo para el ministerio empezó desde el día que él nació. Todo lo que Saulo vivió desde su nacimiento, el hecho de tener la ciudadanía romana desde el día que nació, todo eso lo preparó a él para llegar a ser quien fue. Esa capacidad de hablar más de un idioma, esa capacidad de tener dos ciudadanías, esa capacidad para moverse de un lugar a otro, de tener el valor de hablar con personas importantes, todo eso Dios lo fue formando en Saulo desde que él fue creciendo, desde niño. Todo lo que Saulo vivió desde su nacimiento lo preparó para llegar a ser quien fue. Había un sentido de destino en cada uno de los acontecimientos de la vida de Saulo. El judaísmo le dio a Saulo identidad, le dio a Saulo educación, le dio a Saulo seguridad, relaciones e influencia. Saulo ya tenía ciertas vivencias, educación, comprensión, habilidades que lo fueron preparando de antemano para llegar a ser quien fue. ¿Sabes por qué? Porque Dios forma a un líder a lo largo de toda su vida. De la misma manera ha ocurrido contigo y conmigo.
Tú y yo tenemos una historia. Y en esa historia Dios se ha venido moviendo a lo largo de tu vida. Aún tus momentos más horribles, tus situaciones más complicadas son parte de tu historia y eso Dios lo puede usar para su gloria y su honra. Tú y yo tenemos una ciudadanía o dos. Tú y yo hablamos un idioma o dos. O más, algunos de ustedes. Tú y yo hemos vivido una serie de experiencias que nos han marcado y que nos han convertido en lo que somos el día de hoy. Y todo eso es una base de la cual Dios va a partir para poder convertirnos a ti y a mí en esos instrumentos escogidos que Él ya decidió de antemano. No ha sido un accidente nada de lo que has vivido. Nada ha sido por casualidad. Todo lo que has vivido ha sido parte de un plan divino dirigido por Dios, dándole a tu vida un sentido de destino. Piensa bien, podrías estar muerto, pero estás vivo. Podrías estar en otro lugar, pero estás aquí ahora mismo, escuchando este mensaje en este preciso momento. No es casualidad. Es un plan perfectamente armado por Dios para ti. Porque quiere que seas un instrumento escogido en sus manos. Tú tienes una historia. Tú tienes ciertas habilidades. Tú tienes ciertos valores. Tú tienes ciertos dones que Dios te ha dado. Dios quiere que tú los uses para su gloria. Dios quiere que tú los uses para alcanzar a otros resentidos, a otros dolidos, a otros que están rotos del alma, como tú lo estabas. Dios los quiere alcanzar a través de ti y a través de mí. No te tienes que preocupar por entender todo lo que Dios quiere hacer contigo, ni cuándo lo hará. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a decirle a Dios lo mismo que le dijo Saulo. Vamos a ver ese diálogo entre Saulo y Jesús. Versículos 5 y 6 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo le dijo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, pelear conmigo nunca es lo más inteligente. Va a ser doloroso, te estás haciendo daño. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Yo tenía mis propios planes, ya tenía los papeles en orden, ya había conseguido los permisos para encerrar cristianos y perseguirlos aquí en esta ciudad, pero estoy dispuesto a renunciar a mis planes. Ahora entiendo que tú tienes los tuyos para mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y en ese momento que Saulo estuvo dispuesto a descubrir los planes de Dios para su vida y renunciar a los propios, en ese momento Saulo pasó de ser un resentido a convertirse en un instrumento escogido. Por eso nuestra verdad central, el resentido se vuelve instrumento escogido cuando después de ser alcanzado y sanado, es enviado. Repítelo conmigo una vez más cuando cuente 3. 1, 2, 3. El resentido se vuelve instrumento escogido cuando después de ser alcanzado y sanado es enviado. El primero y el segundo mensaje fueron llamados a la decisión. La semana pasada abrimos la puerta para un tiempo de sanidad. Fue un mensaje de sanidad. Pero el día de hoy, familia, el día de hoy es un tiempo para comisión. Dios tiene un proyecto en el que tú y yo estamos incluidos. Acuérdate, Dios puede hacer las cosas por sí mismo, pero ha escogido hacerlo a través de la iglesia. Dios puede alcanzar a la gente él solo como lo hizo con Saulo, pero Dios escogió alcanzarlos a través de la locura de la predicación de una iglesia que somos tú y yo.
Escúchame. Tal vez no estabas en los planes de tus padres, pero estabas en los planes de Dios. Quizá tus padres no sabían qué hacer contigo cuando naciste. Y tal vez por eso no supieron guiarte. Pero Dios sí sabe lo que quiere hacer contigo. Lo sabía desde antes de que tú nacieras. Y por eso todo lo que has vivido se ha venido alineando para convertirte y prepararte en la persona que eres el día de hoy. Tú eres un instrumento escogido por Dios. Dios te miró desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios te miró cuando estabas dominado por el resentimiento, por el miedo, por tus peores adicciones, por las peores situaciones que has vivido. Dios te miró desde allí. Dios conoce tus historias más oscuras, más horribles, más tristes. Dios conoce tu historia jamás contada y aún sabiendo todo eso, decidió alcanzarte. Decidió enviar a alguien a buscarte para traerte aquí. Y la explicación es porque te ama. Y desde que te alcanzó, Dios ha estado sanando tu vida porque quiere usarte para alcanzar a otros y sanarlos también. Tú podrías estar resentido, pero podrías pasar de ser un resentido a convertirte en un instrumento escogido. Solo que esa será tu decisión. Si tú decides que Dios use tu vida, si tú decides dejar de ser quien has sido para convertirte en lo que Dios quiere que tú seas, y te dispones para que Dios use tu vida, verás cómo Dios se manifiesta de una manera poderosa a través de ti y Dios hará a través de tu vida cosas que tú jamás soñaste. Hoy quiero recordarte algo que seguramente has escuchado más de una vez que te he dicho. Dios no solamente te quiere ayudar, Dios también te quiere usar. Dios quiere usarte para sanar personas resentidas, como usó a Ananías. Dios quiere usarte para ser un instrumento escogido, que impulse sus propósitos en este mundo y en este tiempo. Pero tendrás que tomar una decisión. ¿Te convertirás en un instrumento en las manos de Dios? Si tu respuesta es sí, ahí donde estás yo te invito a levantar tus dos manos en alto, lo más alto que tú puedas. Y nada más dile conmigo: Señor, aquí estoy. Tú sabes quién soy. Tú sabes cuáles son las situaciones con las que yo lucho. Tú sabes cuáles son esas situaciones por las cuales yo he pasado a lo largo de mi vida. Cuáles son los dolores de mi corazón, mis pecados más horribles, mi historia jamás contada. Tú lo conoces todo de mí. Pero si aún así, Señor, tú quieres usar mi vida, yo aquí estoy. Úsame. Cuenta conmigo, Señor. Permítanme orar por ustedes, familia. Así como están con sus dos manos levantadas, déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que el día de hoy están aquí congregados, que están recibiendo esta palabra. Algunos de ellos han pasado por tantas situaciones a lo largo de su vida. Algunos de ellos han sido quebrantados, han estado enfrentando situaciones difíciles, complicadas, pero fueron alcanzados por ti. Porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí congregados tengan el valor de responder a tu llamado. Responder al llamado que tú les haces el día de hoy. De convertirse en instrumentos escogidos por ti. Levante sus manos, dígale: Señor, usa mi vida en este tiempo. Yo sé que todavía me faltan muchas cosas por arreglar, pero si te sirve mi vida, aquí está, yo te la regalo. Padre Santo, usa a mis hermanos, toca sus vidas, llénalos de tu poder y permite que cada uno de ellos pueda dar ese fruto abundante que tú esperas de cada quien. En el nombre de Jesús.